A las 7, Lucho, falta un minuto. Ok, de acuerdo. Ahí a Orlando Augusto, Howard y López. Ya estamos en vivo. Correcto, gracias. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Les saluda Augusto Jáuregui, vocal del capítulo de electrónica. A nombre de toda la directiva y del mío propio, queremos darle la bienvenida a este segundo día de conferencias magistrales. Hoy tenemos el honor y el gusto que nos acompañan dos destacados profesionales, el ingeniero Luis Montes Basalar y el ingeniero Denis Zárate. El primer webinario, que inicia a las 7, estará a cargo del ingeniero Luis Montes, un reconocido profesional peruano de amplia trayectoria, consultor del BID, consultor del TIC internacional, actualmente docente en posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El ingeniero Montes es uno de los peruanos casi selectos en que ha llevado toda la vida de telecomunicaciones y tiene una amplia experiencia que nos la va a compartir. El día de hoy, el ingeniero Montes va a tocar un tema muy importante, que es el cambio del paradigma de la educación y la salud en tiempos del COVID-19 a través de las telecomunicaciones. Le voy a dar pase al ingeniero Luis Montes para su conferencia magistral y yo voy a ir apuntando las preguntas que van haciendo en el chat finalmente para podérselas formular en los últimos 15 o 20 minutos. Ingeniero Montes, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos y los dejo al auditorio a su disposición. Ok, muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Bueno, ya me acaba de presentar el hoy. Soy Luis Montes. Yo hoy día quiero tratar un tema que probablemente para muchos se nos está volviendo, yo diría que muy paradigmático, ¿no? Porque con esta pandemia, pues todos nos fuimos a casa y esta crisis que ha generado el COVID-19 en el Perú, pues lo que nos está haciendo es acelerar el futuro, ¿no? Todavía tengo en la cabeza que muchos de nosotros pensaba que todavía faltaban algunos años para hacer toda esta digitalización del país, digitalizar sus procesos, sus sistemas, los mismos nuevos hábitos de enseñanza, el nuevo rol que podría tener la salud, y pues de una u otra manera las habilidades nuevas, las necesidades de desarrollo, recién se empezaban a mirar de una manera totalmente distinta. Esto está acelerando tanto que está exigiendo a la mayoría de los gobiernos y sobre todo a nosotros a pensar con mucha rapidez y sobre todo a adaptarnos a los que ya peinamos algunas canas, ¿no? Justamente con amigos, profesores, decíamos que teníamos que reinventarnos porque hay que empezar a construir valor en un entorno en donde pues la incertidumbre, diría yo que es una de las primeras cosas que debemos saber llevar, ¿no? Entonces yo hoy día quiero hablarles de justamente de ese detalle, cómo deberíamos ver la educación y cómo deberíamos ver la salud luego de todo esto de lo que nos está pasando con el coronavirus, esto que nos ha llegado, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? De que hoy en día nos empezamos a mirar de que todo lo que vamos a hacer, o casi todo, lo vamos a hacer en forma remota. Y entonces necesitamos saber qué necesitamos desde el punto de vista como persona, como equipo, como empresa. ¿Qué necesitamos hacer? Gestionar el tiempo, el espacio, el trabajo. En este caso, si miramos la educación, los alumnos, los médicos van a tener que mirar una gestión del tiempo y un espacio de trabajo totalmente distinto. Y esto va a hacer que se impulse mucho la confianza y la autonomía de los equipos con los cuales trabajan, porque están en forma remota. ¿Quién los supervisa? Nadie, ¿no? Solo nosotros. Entonces tenemos que impulsar mucha confianza, mucha autonomía de los equipos. Por lo tanto, ellos necesitan tener mucho empoderamiento, mucho empowerment, ¿no? Y esto va a hacer de que las comunicaciones tengan que optimizarse. Además, tiene que haber muchísima agilidad en todo lo que yo haga hoy en día.
Acuérdense que todos vamos a estar en línea como en este instante lo estamos, en forma sincrónica. Todo esto nos lleva a que tenemos que hacer una facilidad y una gestión de las tecnologías pues mucho más ágiles, que traten de que sobrellevemos lo que realmente empecemos a realizar, ¿no? ¿Qué más vamos a mirar en la educación? Que vamos a empezar a gestionar el conocimiento de una manera totalmente distinta. Tenemos que empezar a ver qué se necesita, y justo en esto están muchas universidades nacionales, están formando a los capacitadores, a los profesores, porque toda la vida nos estábamos empezando, o a los propios profesores de los colegios, ¿no? Toda la vida nuestro dictado de clases era presencial, pero hoy eso cambió. Entonces vamos a tener que digitalizar muchos y sistematizar muchos conocimientos en herramientas que no solamente sean entendibles para nosotros, sino para el alumno, para el médico, para los enfermeros, en general, para todo el mundo. Y eso es parte de la gestión del conocimiento, ¿no? Pero también no debemos dejar de pasar de lado de que no estamos cerca a la persona. Y aquí necesitamos desarrollar muchas habilidades blandas, ¿no? Hay que ponerle bastante énfasis a la gestión de la incertidumbre, ¿no? Justamente ahora tenemos la incertidumbre de, ¿llegaremos al pico? ¿Ya llegamos? ¿No llegamos? Seguimos creciendo en la cantidad de infectados. Y esto es un cambio continuo. Por lo tanto, el conocimiento también va a tener eso. Vamos a tener que gestionar incertidumbre, vamos a tener que gestionar un cambio continuo, un cambio continuo, ¿no? Los alumnos, profesores, tenemos que empezar a desarrollar habilidades técnicas en donde todos los sistemas sean inteligentes. Justamente muchos de los profesores que hoy se están capacitando encuentran de que todos estos sistemas digitales inteligentes los hace que tengan una rápida adaptación. Y eso va a significar una respuesta muy ágil a la actual crisis. Si no hacemos esa gestión del conocimiento, pues vamos a estar, yo diría que un poco retrasados en lo que realmente tenemos, ¿no? Pero así como estamos, lo que necesitamos es toda la continuidad de las actividades. Y si necesitamos que todas las actividades estén continuas, ¿qué vamos a necesitar? Primero, eso, asegurar esa continuidad de las actividades. Y eso se necesita mucha agilidad, mucho liderazgo, mucho, yo diría que organización, de entender necesidades, urgencias de todas las personas, de todas las organizaciones, y darle soporte, ¿no? Desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la salud. Y esto nos hace a muchos de nosotros que tengamos que leer en forma muy activa todos los movimientos del mercado tecnológico. ¿Seguimos con el Wi-Fi 4 o vamos a ir al Wi-Fi 5? ¿Seguimos con LTE? ¿Seguimos con 3G? ¿Todavía tenemos 2G? Tenemos que mirar activamente estos movimientos del mercado tecnológico y sobre todo las actualizaciones que deberíamos hacer, ¿no? Y en muchos de los casos para la educación y para la propia salud tenemos que activar soluciones a medida. No puede ser que yo le dé la misma capacitación a chicos que toda la vida han tenido computador y celular, o a chicos que en su vida han visto un computador o un celular. Entonces mis soluciones tienen que ser totalmente a medida para dar esa continuidad a las actividades, ¿no? ¿Qué acciones deberíamos realizar? ¿Qué necesitamos para empezar a realizar todas estas acciones, ¿no? Creo que ya todo el mundo está consciente que debemos capacitar en habilidades técnicas, digitales, ¿no? No solamente a los equipos de educación y salubridad, sino en general. Hay que capacitar en habilidades técnicas digitales. Tenemos que mirar cómo está el comportamiento digital de cada uno de los alumnos, de cada uno de los médicos, todo el esquema sanitario que tiene el país. Si no sabemos si no sabemos ocultar ese comportamiento digital, seguramente las acciones que realicemos pues es como dar palo de ciego, ¿no? Entonces, es harto, digamos, necesario que estas acciones a realizar tengan ciertos comportamientos que orienten estrategias para todo punto de vista de las acciones, ¿no? Hacia medios digitales. Una de las cosas que nosotros
sobre todo los ingenieros, deberíamos empezar a hacer es probar, medir, aprender, optimizar. Justamente antes de entrar a esta conferencia decía, ¿por dónde entro? ¿Cuál va a ser mi orientación? Entonces hay que probar. Pruebo la conexión fija o pruebo la conexión móvil. Ajá, pruebo y mido. ¿Qué hago en mi medición? ¿Qué es más veloz? Si tiene menos delay o menos latencia, si tiene menos pérdida de paquetes, el jitter. Entonces, todo eso hace que uno aprenda, que uno optimice cada una de las acciones que uno tiene que realizar, ¿no? Esto tiene que ser una constante de aquí hacia adelante. Por eso vamos a cambiar todo el escenario de lo que significa el paradigma de la educación y la salud, ¿no? Y entonces miremos cuáles podrían ser esas implicancias de la educación en la situación actual, ¿no? Lo primero que creo que estamos empezando a mirar es que la educación se ha visto potenciada de una u otra manera, pero también se ha visto cuestionada al mismo tiempo por la propia tecnología. Se ha visto potenciada porque probablemente muchas de las cosas que anteriormente hacíamos profesores o hacían alumnos que ya tenían tecnología, pues seguramente ha incrementado la potencialidad de poder mirar ciertas plataformas, ciertos esquemas. Y cuestionar, digo, al mismo tiempo, porque pues también hay colegios, hay universidades, o hay algunos institutos que pues de computador cero, ¿no? O del propio celular cero, del manejo de esta tecnología. Y entonces aquí miramos de que puede ser una ventaja competitiva y toda esta cuestión de la educación, toda esta cuestión de la tecnología, toda esta cuestión de la digitalización, para empezar a resolver esta crisis actual, ¿no? Entonces, creo yo que algunas herramientas virtuales, o como quieran llamarles algunos de transformación digital, se van a introducir ya como medidas de emergencia. Y les doy un ejemplo bien claro aquí, ¿no? Que ya lo estamos haciendo algunos profesores. Este famoso aprendizaje móvil, ¿no? El mobile learning, que lo que va a hacer es complementar el proceso. Y alguien me dijo, ¿cómo así? Bueno, en este instante tenemos una comunicación sincrónica, ¿no? Pero imagínense en una clase en donde, pues, no todos los alumnos tienen la situación, el internet que hoy tenemos, la velocidad que tienen algunas personas. Entonces, en ese instante decimos, no, vamos a formar un WhatsApp corporativo. Y por ese WhatsApp corporativo nos pasamos mensajes. Ese es el aprendizaje móvil, un mobile learning, ¿no? Vamos a complementar el proceso formativo con preguntas, a lo mejor, que se manejen de esa manera, ¿no? Y entonces, pues eso va a hacer de que en la situación actual, el aprendizaje a distancia se tenga que empezar a mirar cada uno de los esquemas que se puedan mirar de forma móvil, ¿no? Para complementar ese proceso formativo de los alumnos. Por ahí alguien me puede decir, ¿y qué pasa si es que el alumno no tiene móvil? Pues efectivamente, todavía sigue habiendo SMS, ¿no? Y también se puede mirar con SMS, ¿no? Con mensajes, ¿no? Otra medida de emergencia para mí podría ser el aprendizaje en línea que estamos haciendo en este instante, ¿no? Un e-learning. Y aquí pues lo que hacemos son proyectos cooperativos que están basados en plataformas. ¿Qué plataforma estamos usando? El Zoom. Entonces tenemos un aprendizaje en línea, un e-learning que es muy colaborativo. Y justamente haber estado en casa a veces nos ha hecho aprender ciertas cosas, ¿no? Yo tengo un en el cual pues todo el día quiere jugar, ¿no? Y ellos aprenden eso, jugando. Entonces seguramente todos estos videojuegos que son muy cortos para potenciar conceptos, enseñanzas, ¿no? Nos van a dar gran ayuda para empezar a saber de que vamos bien como implicancias en la actual educación, ¿no? O sea, estas pueden ser medidas de emergencia actual. Sin embargo, en este entorno educativo, pues tenemos que ponerlo de una manera totalmente distinta. Ya sabemos, creo que muchos de nosotros, muchos de los ingenieros que están aquí presentes,
que esto que nos ha pasado no tiene vuelta para atrás. O sea, no podemos mirar atrás, no vamos a regresar a lo mismo que estábamos haciendo. Por lo tanto, hay que mirar los tres escenarios, el corto, el mediano y el largo plazo. Creo yo que en el corto plazo estas clases virtuales de las cuales habíamos conversado anteriormente, tenemos que hacerlas ya para que el año académico no se rezague. No solamente en los colegios, en las universidades, en los institutos, y pues estas clases virtuales ya se están empezando a hacer tan, yo diría, tan de día a día, pues que ya es un hecho que casi todas las clases aquí en el Perú, al menos las universidades, tanto las públicas como las privadas, ya están haciendo clases pues, virtuales y hasta fin de año. Para los colegios también, para muchos de los colegios en el país. Y esto, pues, ¿qué va a traer como implicancia en el entorno de educación? Pues ustedes muy bien saben, ¿no? Que se van a reducir los ingresos de los centros educativos, sobre todo los particulares, en forma considerable. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que qué es lo que ya no se va a pagar? La operación de mantenimiento del colegio. Seguramente el pago del profesor a lo mejor habrá que aumentárselo porque el trabajo en forma remota es mucho mayor que el trabajo, digamos, face to face, ¿no? Y al contrario, alrededor del propio colegio, acuérdense de que cuando iban chicos alrededor había gente que vendía golosinas, comidas, ¿no? Por eso dice reducción considerable de los ingresos alrededor de los centros educativos y dentro del propio centro educativo, ¿no? O sea, hay una implicancia muy fuerte en el corto plazo. ¿Qué implicancia vamos a tener en el mediano plazo? Yo estoy totalmente seguro que va a tener que existir un cambio del modelo educativo. Tiene que haber una educación con complemento virtual. Todo este año va a ser virtual, pero probablemente a partir recién del próximo año sea presencial, pero ese complemento se va a hacer mucho mejor, ¿no? Y vamos a tener que empezar a lograr aprendizajes muy profundos. La investigación va a ser mucho más rápida porque todo va a tener que ser hecho a través de forma remota, ¿no? Pero ojo, algo que hay que resaltar, que este cambio en modelo educativo no debe dejar los aspectos sociales ni emocionales en el alumno. Y eso tiene que ser también incrementado en este nuevo cambio en modelo educativo, ¿no? También creo que en el mediano plazo se van a hacer muchas simulaciones, ¿no? Y sobre todo usando los celulares. ¿Y por qué creo usando los celulares? Porque una cosa es que yo esté mirando una pantalla y otra cosa es que esté interactuando en forma celular para saber tareas, exámenes y qué sé yo, un mobile learning muy rápido, ¿no? Eso se va a poner muy de moda, creo yo. Es más, ya lo estamos haciendo algunos profesores en algunas universidades, ¿no? ¿Qué más creo yo? Que en el largo plazo, el país, los colegios, tienen que empezar a crear plataformas muy robustas, pero muy robustas. Por ejemplo, hoy están empezando a dar clase a muchos profesores en las universidades con el famoso Moodle, ¿no? El Moodle existe hace muchos años y no nos habíamos enterado, algunos profesores, que eso existía, pero nos hemos tenido que acoplar porque esas plataformas que son robustas te permiten hacer clases en forma sincrónica y asincrónica. O sea, la que estamos haciendo en este instante es una cosa sincrónica. Para algunos podrá ser asincrónica cuando lo graben en YouTube y luego lo pasen el día de mañana o pasado mañana lo escuchen, ¿no? Pero estas plataformas tienen que ser muy robustas dentro de la enseñanza ahora, no solamente a nivel primario, secundario, sino también a nivel universitario, ¿no? En el largo plazo, seguramente se va a aumentar mucha productividad, mucha productividad, ¿no? Y sobre todo eficiencia en la enseñanza pública. Tenemos que hacerle pensar al alumno en forma crítica. Esto es, justamente hay algunos temas que comentaba ayer con algunos alumnos míos, les decía, lo que sucede es que a veces nosotros no nos gusta criticar,
Y no nos gusta criticar porque probablemente en épocas donde estábamos face to face, sabían tus reacciones, ¿no? Pero ahora tú tienes que ser crítico en todo instante, si es que realmente esta charla fue buena, no fue buena, si esta charla les introdujo cierto nivel de incertidumbre para manejar ciertas nuevas características, o a lo mejor este pensamiento crítico lo que hace decir es que tenemos que ir a ensanchar nuestro nivel de aprendizaje buceando en librerías digitales, ¿no? Y por supuesto yo creo, y estoy muy seguro que muchos de ustedes concordarán, que tenemos que invertir cada vez más en ciencia y tecnología, cada vez más en ciencia y tecnología. Hoy ha quedado demostrado con esta pandemia que si nosotros hubiéramos sido muy fuertes en que la educación invirtiera mucho en los colegios, en las universidades, pues hubiéramos tenido a lo mejor planes de contingencia para estas pandemias. Aunque dicen de que en ninguna parte del mundo se tenía planificado este tipo de pandemia. Si no, miren cómo está Estados Unidos, que en teoría es el país que más planifica, ¿no? Entonces, creo de que esta implicancia en el entorno de educación de invertir mucho más en ciencia y tecnología debe ser, creo, el aporte de mayor valor que deberíamos darle hoy en día, ¿no? Y si miramos las implicancias en la salud, pues aquí es donde probablemente tengamos mucho, pero mucho que hacer. Porque las incertidumbres que vienen, ¿será la última pandemia que tengamos? ¿Vendrán otras? Probablemente, ¿no? Y aquí pues tenemos que hacer una toma de decisiones no solamente en mejor personal para la sanidad, en que tengo que aumentar camas, tengo que comprar más ventiladores, equipos de prueba, nuevos procedimientos, reglas de visita, otros. Pero, ¿qué más tenemos que hacer? ¿No? ¿O qué podemos hacer en el hoy? Ustedes saben que el gobierno está asumiendo todos los costos del tratamiento del COVID de todos los ciudadanos, pero ¿todos estamos yendo? Y creo que los costos podrán bajar por el temor de asistir a épocas de pandemia en algún centro de salud. No, yo no voy ahí porque probablemente me pueda contagiar. No sé si me escuchan porque me salió de que la conexión era inestable. Entonces, si los costos van a bajar por temor a asistir a estas épocas de pandemia, pues tenemos que empezar a hacer una especie de salubridad en forma remota. O sea, ¿cómo hacer para saber si estoy enfermo o no estoy enfermo en forma remota, ¿no? Y entonces ahí creo que debemos empezar a explotar la telemedicina a gran escala en el país, ¿no? Y yo insisto que ya se deben usar esas redes regionales o la red dorsal que ya están sin uso, ¿no? Hay que aprovechar los desarrollos tecnológicos de sensores, de todo lo que es inteligencia artificial. Hay que empezar a hacer blockchain de tal manera dice, no, tengo que revisar todos los activos y ya no necesita ser hecho con nuevas plataformas, ¿no? Y creo que ahora en salud es cuando deberíamos empezar a mirar herramientas de evaluación en línea para saber en forma rápida los tipos de enfermedad, para hacer triajes sencillos en línea. Creo que esa es una de las implicancias actuales que nos está dando como gran transformación este COVID, ¿no? ¿Qué implicancia vamos a tener en el entorno de salud a corto plazo? Pues hay que controlar la pandemia para que el sistema sanitario no colapse, pues en algunos casos ya ha colapsado, ¿no? Nosotros aquí en casa, pues tenemos mucha pena por todo lo que nos está sucediendo, pero hay que hacer un control ya, hay que controlar porque el sistema sanitario está colapsando en muchos lugares, ¿no? ¿Cómo hay que hacer ese control de pandemia? Pues hay muchas acciones que se tienen que realizar y esperemos que las acciones que nos dictan el gobierno pues se lleven realmente a cabo, ¿no? ¿Qué está pasando también? De que al atender solo COVID, pues se está dejando de atender otro tipo de enfermedad. Y no tienen idea la cantidad de reclamos que están llegando a las mesas. Dicen, no, es que yo no estoy con COVID, yo tengo un problema renal. No, yo tengo un problema de páncreas. O sea,
y no se está atendiendo, ¿no? Entonces, señores, esto también es un entorno actual que tenemos que darle solución desde el punto de vista de las telecomunicaciones. A lo mejor tenemos que empezar a tener algún tipo de plataforma para atender a los que se hacen algún triaje distinto a otra enfermedad que no sea el COVID, ¿no? Ahora todos estamos metidos en el COVID, pero ya nos estamos dando cuenta que hemos dejado de lado otro tipo de enfermos, ¿no? ¿Qué otra implicancia en el mediano plazo? Pues yo tengo la sospecha de que los procedimientos se van a endurecer, se van a poner muy rigurosos, muy exigentes, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, porque tenemos que evitar contagios, no solamente los colaboradores del centro de salud, sino en general de toda la población. Se están empezando a desarrollar sistemas de vigilancia epidemiológica, ¿no? Utilizando APPs, pero eso da para largo plazo, para mediano plazo. Con referenciación, yo sé que este señor tiene el COVID, pero yo sé que este señor tiene un problema de páncreas, pero yo sé que este señor tiene un problema de psiquiátrico, qué sé yo. Pero tengo que empezar a hacer eso para realizar controles programados de cuarentena, ¿no? Porque esto no es que va a durar hoy, va a durar mucho tiempo a durar estas pandemias, ¿no? Bueno, ¿y qué creo yo que se debe hacer en el largo plazo? Pues mucha I más D más I, investigación, desarrollo e innovación, utilizando inteligencia artificial en toda la prevención de enfermedades, ¿no? Hoy eso se va a poner mucho de moda, ¿no? Hay que empezar a IoT, creo que la siguiente charla trata mucho de IoT o apps móvil, como primer filtro para identificar enfermedades o prevenir enfermedades, ¿no? Alguna vez, cuando estuve en Fitel, yo había propuesto de que en algunos postas médicas empezara a hacer uso de las consultas digitales, de las consultas virtuales, pero había que empezar a mirar cuál es el horario de los médicos, ¿no? O sea, había que machar los horarios de un pediatra, de un urólogo, de un ginecólogo, pero para que empezar a hacer consultas digitales. Hoy ya es una realidad eso, se tiene que hacer. Y para hacer el gran uso de consultas digitales y virtuales, seguramente todo el mundo está pensando en hacer una base de datos única para tener lo que tenemos nuestro único detalle de las enfermedades de cada persona, ¿no? Y entonces ahí nos preguntamos, ¿y cómo entran las telecomunicaciones, no? ¿Qué es lo que creo que nos va a pasar? ¿Cuál va a ser el entorno de las telecomunicaciones? Hoy, todo el mundo está exigiendo mucha calidad en el corto plazo, porque el servicio, como muchos de ustedes ven, o algunos de los que están escuchando, pues pueden estar escuchando la conferencia muy entrecortada, ¿no? Y esto, pues, es un servicio que tiene que mejorar, hay que darle más confiabilidad. Si hay que darle más confiabilidad, significa que las redes hoy ya están tosiendo aquí en el Perú, ¿no? Seguramente muchos de ustedes saben de que ya hay congestión en las redes locales, ¿no? ¿Por qué? Porque el incremento de la capacidad, dado de que todo se hace virtual, se ha incrementado enormemente. En una medición que hicimos en los cables submarinos, entre el 28 de marzo y el 6 de abril, el cable submarino se había incrementado el tráfico en casi un 70%. Entonces, si el cable submarino, que es el que me lleva a las comunicaciones internet, sin mirar todavía cómo está la parte de las redes locales, pues ya existe congestión en las redes locales, ¿no? Y ese es el corto plazo, es lo que nos está pasando. Por lo tanto, al ser esenciales, creo yo que el gobierno ya empieza a darse cuenta de la importancia, ¿no? Por lo tanto, creo yo que ya y es tiempo de usar todas esas redes que están ahí sin uso, ¿no? La red dorsal de fibra óptica, las redes regionales. Desde marzo mandamos algunas opiniones de cómo se podría hacer, etcétera, etcétera. Esperemos que eso se haga. ¿Por qué se va a hacer? Ese es el entorno actual. ¿Qué creemos que deberíamos hacer en el mediano plazo? Pues muchos clientes que se habían acostumbrado a usos presenciales
se va a empezar a mirar usos virtuales, ¿no? Y esto pues hará que costos comerciales empiecen a girar en torno a las redes sociales, ¿no? Porque los establecimientos presenciales se empiezan a cerrar, todo va a ser delivery. Si alguno de ustedes es bastante curioso, hay más o menos en el año ya 2012, 2013, hay unas presentaciones del Corning Day que le llaman, en donde nos decían hacia dónde deberíamos llegar más o menos en 10 o 15 años. Bueno, eso se ha adelantado, ¿no? Eso se ha adelantado, eso ya está en este instante, ¿no? Eh, todo, todo lo que significa hoy en día comercialización va a tener que readaptarse, va a tener que readaptarse a comercialización puramente virtual. Y esto en el mediano plazo va a exigir lo que también está exigiendo hoy día, confiabilidad, disponibilidad, que la red no se caiga, ¿no? Ustedes deben saber seguramente que en el Internet hay demasiados microcortes. Eso ya no debe existir. En el día yo he contado, algunas veces me puse a hacer estadísticas y he contado en un solo día aquí en mi casa he contado 12 microcortes, ¿no? Disponibilidad. Asequibilidad, que cada vez los precios sea asequible para todo tipo de ciudadano. No solamente el ciudadano de las ciudades, sino el ciudadano que lo mantenemos olvidado, el ciudadano rural, ¿no? Y pues tenemos que tener KPIs, o sea, las llaves, las performances, las mejores performances de corte mundial, de tal suerte que pues podamos medirnos de la misma forma como se miden a los países del norte, ¿no? Pues, ¿qué creemos o qué creo yo en el largo plazo? En el largo plazo va a haber mucha más capacidad de lo que hoy tenemos y se va a exigir mucha más velocidad. Y todo eso va a hacer que los costos de conectividad se reduzcan, es mi pensamiento. Porque hoy en día en una casa, seguramente ahora en la charla de IoT, vamos a empezar a usar demasiado IoT, ¿no? Internet de las cosas. Justamente, por ejemplo, yo también trabajo en una empresa eléctrica. Yo les comentaba por qué seguimos haciendo medidores electromecánicos o medidores eléctricos, o como le llaman, medidores inteligentes. Oye, si tenemos internet, ¿por qué no le ponemos un sensor a todo lo que significa el paso de la electricidad y no necesitamos ningún tipo de caja? Y a lo mejor podemos mirar hasta nuestro consumo diario, ¿no? Y eso es parte de lo que significa el largo plazo para empezar a exigir que estos servicios tecnológicos nos den mucha más capacidad en las redes, ¿no? Por supuesto, en el Perú tenemos que cerrar brechas. Acuérdense que en el Perú hay 3 brechas que cerrar: la brecha de cobertura, la brecha de acceso y la brecha de uso. Y esto no solamente tenemos que hacerlo mediante tecnologías fijas, sino también mediante tecnologías inalámbricas, ¿no? Otro detalle que creo que en este instante se nota ya así a leguas, que todo lo que significa telefonía fija o comunicación por cobre va a ser cero. Hay reuniones en que se han juntado CEOs de la gran industria y pues están pensando pasar todo a fibra. Todo a fibra desde el punto de vista del transporte, desde el punto de vista del backhaul. Pero a lo mejor desde el punto de vista de la última milla del acceso, podría ser un 5G u otra tecnología superior, ¿no? Por ejemplo, ya está saliendo el Wi-Fi 6. Ajá, si es el Wi-Fi 6, puedo tener hasta velocidades de hasta 500 megas en un Wi-Fi, ¿no? Entonces, creo que el largo plazo para nosotros es una de las cosas que tenemos que empezar a crear hoy en el país, ¿no? Hasta ahí he querido darles un panorama, digamos, estratégico de visión. Y ahora me quiero centrar así en unos 5 minutitos más, unos ejemplos que debemos tomar en cuenta, ¿no? Miren los requisitos mínimos que se exige para hacer telemedicina. ¿Qué tipo de aplicación? La tomografía, la ecografía, la radiografía. Entonces, esta es una tesis de grado en la cual yo fui el asesor de un alumno mío que se llama Juan Villena, en el año 2011, 2012, 2011. Y le hice hacer todo un detalle para saber cuál era la velocidad real que necesitaba cierto tipo de aplicación en telemedicina.
Claro, hay parámetros que pueden ser movibles, como es la imagen, la compresión, el número promedio de imágenes o el tiempo aceptable del usuario. Vamos a hacer un ceteris paribus pensando de que todas estas tres primeras columnas no se mueven y el único que se mueve es el tiempo aceptable para el usuario. Si ustedes miran el tiempo aceptable para el usuario, o sea, es tenerlo así, en un segundo, pues las velocidades son astronómicas las que necesitamos, ¿no? Los anchos de banda. Para hacer una ecografía necesitaríamos casi 42 megas. Para hacer una radiografía necesitamos como 40 megas, ¿no? Pero para hacer una anatomía patológica, o una patología anatómica, perdón, necesitamos 3 gigas. Entonces, no sé si se dan cuenta, ¿no? Si queremos que la historia clínica, es lo que decíamos antes, nuestra historia clínica es una de las cosas que hay que realizar, el envío de mi historia clínica, voy a necesitar un segundo, necesito 16 megas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, es el tiempo aceptable para el usuario, por eso decía, hay que modelar. Pero si es 5 segundos el tiempo aceptable para el usuario, miren cómo cae la velocidad, ¿no? Cómo cae la velocidad. Si es 10 segundos, todavía cae mucho más la velocidad, pero imagínense, 10 segundos es lo que corre, bueno, es lo que un corredor de velocidad corre 100 metros, ¿no? Entonces, no sé si se imaginan. Entonces, como yo aquí en casa tengo algunos médicos, he hecho algunas consultillas, y más o menos ese es el tiempo que requiere los usuarios médicos, ¿no? Una tomografía es aceptable en 3 segundos, o sea, necesito 22 megas. Una ecografía en 2 segundos, o sea, necesito 20 megas. Una radiografía en 5, 8 megas, ¿no? La historia clínica en 1, el reporte clínico en 1, pero como me dicen mucho, pero si a cada rato acceso al web no necesito que sea en 1 segundo, sino en un parpadear. Y eso es más o menos un cuarto de segundo. Y esas serían las velocidades, ¿no? Para hacer telemedicina. Y entonces yo hice un pequeño cuadro, que este cuadro, señores, lo hice el año 2012 y lo actualicé el 2015 para empezar a mirar los regionales. Y decía que esto era lo que teníamos que aplicar por cada centro de salud. Hay puestos de salud tipo 1, 2, 3 médicos, hospital 1, hasta instituto especializado, que es las categorías que tiene el MINS, ¿no? ¿Y qué servicios tenían? ¿Cuál iba a ser la velocidad promedio y qué tenía cada uno, ¿no? Y más o menos, para que tengan una idea, si eso era el 2015, al 2020, hoy, necesitaríamos 30 megas para un puesto de salud. Y para un instituto especializado necesitamos más de 1 giga. Pregúntese cuánto tienen hoy en día. No tienen estas capacidades, ¿no? Entonces, si vemos todo esto, significa que las redes, esas famosas redes regionales, la red dorsal, estaba hecho para esto, justamente para esto, ¿no? Y ahora recién creo que nos van a entender del por qué esta evolución de la velocidad, porque eso se pensaba, ¿no? Y en educación igual. Habíamos pensado en colegios pequeños, medianos, grandes y muy grandes, ¿no? La sesión que tenían en uso, si había video, si había correo electrónico, y más o menos ahora al 2020, un colegio pequeño necesita 80 megas. Entonces, y ahí viene el detalle, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar la velocidad de los colegios pensando en que cada vez voy a tener más teleeducación virtual? Y ese es el detalle que yo quiero poner a colación, ¿no? Si solamente hoy funcionaran 3.500 establecimientos médicos y solamente a 30 megas y a una concurrencia del 10%, vamos a necesitar 100 gigas. O sea, no sé si se dan cuenta, 100 gigas para hacer telemedicina. Ahora, si solo funcionaran 30.000 colegios a una velocidad de esa de 80 megas y para una concurrencia solo del 15%, vamos a necesitar como 360 gigas. Y eso es capacidad que tienen las redes actuales. La dorsal tiene un core para casi 12 landas y cada landa es de 100 gigas. Entonces, sobrado entra para hacer tanto teleeducación como telemedicina, ¿no? Entonces, este es el ejemplo que yo quería mostrarles y creo que el tiempo me ha dado como para
mostrarles estas ideas que tenemos que cambiar este paradigma tanto en la educación como en la salud, haciendo tanto telemedicina como teleeducación. Muchas gracias. Estoy a su disposición para todas las preguntas que ustedes tengan a bien formularme. Ingeniero Montes, muchísimas gracias por su magistral conferencia. Creo que a todos realmente nos ha hecho reflexionar cómo debemos de pensar ahora. Nadie había pensado en el mundo este tipo de pandemia. Entonces, en función a eso, tengo una pregunta que me hacen acá y me indican cuál es su punto de vista, en la cual en algunos medios indican que la tecnología 5G probablemente podría ser uno de los culpables, entre comillas, para el inicio de esta pandemia. Bueno, esa es una pregunta que creo que está en casi muchos los medios, muchas de las radios, y que yo sepa, la OMS hace mucho tiempo se ha pronunciado de que eso no es cierto, ¿no? Uno, y el 5G, y quiero ponerlo entre comillas, probablemente en algún instante se dijo que era una especie de guerra tecnológica para ver quién salía primero, si la China o si Estados Unidos. Y creo que es notorio quién la va ganando, ¿no? Así que seguramente siempre van a venir de muchos sitios que el 5G es dañino. Es más, en Inglaterra hubo hasta todo un detalle de tirarse abajo muchas antenas, ¿no? Porque decían que el 5G les daba cáncer y qué sé yo. Pero eso no es cierto, ¿no? Eso está totalmente comprobado. Las radiaciones no ionizantes que tienen estas antenas celulares es bajísima. A ver, en el morro solar existen ¿cuántas estaciones de radio? Cientos. La cantidad de radiación no ionizante que tienen esas estaciones de radio es, si no es 1000, es 2000 veces más que cualquier antena que tiene una antena de celular. Y la pregunta es, ¿alguien ha muerto de cáncer por ahí con esa radiación no ionizante? Yo creo que hay un error tremendo en cuanto a eso. Yo creo que eso es un detalle que viene con otras intenciones, ¿no? Es una intención totalmente distinta. La guerra tecnológica, yo tengo la sospecha que se está inclinando para cierto país, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta de la persona. Suficiente creo con eso, ingeniero Montes. Hay otra pregunta, ingeniero Montes, si usted ha hecho hincapié. Acá indican cuál es la razón por la que todavía no opera la red dorsal nacional y la red NACE, porque dicen que serían herramientas, instrumentos que podrían ayudar y paliar este tema de lo que tenemos el ancho de banda. Quisiéramos su punto de vista, por favor. A ver, justamente por esta cuestión de la pandemia, yo en marzo envié alguna comunicación a algunos encargados del gobierno y les decía que era tiempo de usar tanto la dorsal como la red NACE de una manera como habíamos trazado el año 2012. Existía un plan de hacer trabajar todo esto de una manera totalmente articulada. Sucede, y eso seguramente todo el mundo lo sabe, de que la tarifa de la red de transporte, que es la red dorsal, es una tarifa que hoy ya no es competitiva. Y al no ser competitiva, pues el operador que tiene la concesión, el concesionario, pues hace poco nada por tratar de incentivar la comercialización, porque pues él recibe un costo por operar y por mantener fijo, que está firmado en un contrato, ¿no? Pero la red dorsal y los regionales, la red de transporte pueden funcionar muy fácilmente, o sea, es una cuestión de que nos los propongamos, yo no lo veo ningún tipo de restricción. Insisto, probablemente la mayor restricción haya sido la restricción de precio, la asequibilidad, $27 por mega. Si sumamos cada una de las patas en los regionales, les iba a ser muy caro.
Estoy totalmente de acuerdo con eso. Es más, es una de las cosas que lo hemos dicho no aquí, sino en muchos foros, ¿no? Que había que hacer una matriz de doble entrada de tiempo y volumen para reducir los precios. Eso se sabe hace mucho tiempo, desde el año 2015, 2016 se sabía ese detalle y lo empezamos a decir que había que cambiar eso, ¿no? No sé si eso responde más o menos lo que quiere decir, lo que Sí, estamos preguntaba. tratando de captar las primeras preguntas que están haciendo la audiencia. Ingeniero Montes, hay otra pregunta. En su opinión, como experto, ¿cuál sería la medida a mediano plazo para cortar la brecha digital en la sierra, donde realmente hay muchos pueblos olvidados y que también no llega ahí, en este caso todavía las regionales? ¿Qué opina usted? ¿Qué tecnologías aconsejaría? A ver, de nuevo, el Perú hizo una planificación que se quedó trunca el año 2014, 2015. Se quedó trunca esa planificación en la cual los proyectos regionales llegaban a todas las capitales de distrito con fibra óptica. A partir de ahí, porque ya tienes el transporte realizado, lo que se tiene que hacer es empezar a hacer redes de acceso inalámbricas, que era lo que se había propuesto, ¿no? En algunos casos ibas con radios y dabas el servicio vía Wi-Fi. Pero, por supuesto, lo que se puede hacer ahora es incentivar a que los operadores móviles pues usen esa red de transporte, ¿no? Yo soy de la idea que podemos empezar a hacer ese tipo de detalles, ¿no? Insisto, el transporte, da la gran envergadura de tráfico que se va a pasar, va a tener que ser sí o sí fibra óptica. Probablemente en lugares en donde sea, yo no diría que materialmente imposible, sino que es el costo a lo mejor es demasiado caro y qué sé yo, el tiempo en el desarrollo de la ejecución del proyecto sea muy largo, probablemente ahí tenga que hacerse, ¿no? Pero hay que empezar a mirar qué tipo de satélite usar. Yo soy contrario a que se empiece a usar satélites geoestacionarios, dado la latencia que tienen para, hoy en día estamos haciendo mucha virtualización y la latencia pues es y el jitter es lo que más va a perjudicar en estas comunicaciones. Por lo tanto, probablemente tenga que hacerse con satélites LEO, ¿no? Y estos satélites LEO seguramente funcionan en banda K, tratar de hacer clusters. Es más, lo pusimos en el plan que tiene Fitel, que realizó el año 2013, 2014, y decía que había que hacer cluster hasta cierto punto con fibra y a partir de ahí todo en forma inalámbrica. Eso está escrito, ¿no? Eso creo que no hay mucha ciencia y así es como se tiene que empezar a mirar, ¿no? No sé si eso responde a... Sí, acá es una pregunta en la cual también formulan e indican, ingeniero Montes, ayudaría mucho crear un ministerio de ciencia y tecnología que quizás pueda tener más gente especialista. ¿Qué opina eso? ¿En cuánto podría ayudar? O este tema de la tecnología ya puede ser manejado con los ministerios y entes descentralizados que tiene actualmente? A ver, yo no quisiera meterme porque esto es un poco más, diríamos, político que ejecutivo. Eh, a ver, cuando un país quiere hacer, a ver, miren el caso no nos comparemos con países pequeñitos, ¿no? Donde hay menos de 5 o 4 millones de habitantes, ¿no? Comparémonos con países que son del tamaño nuestro o un poco más grandes. Y en esos países, la mayoría de la parte ejecutiva, lo que trabajan son a veces con agencias, a veces con instituciones, pero que tienen lo que le llaman rango ministerial. Para mí, el que haya, porque por ahí alguna vez le escuché a algún investigador, tiene que haber un Ministerio de Ciencia y Tecnología donde pongamos investigador 3. Yo siempre he dicho que el que investiga no necesita tener un nivel. El investigador es investigador de por sí. Y hay que incentivarlo a que investigue y pagarle por la investigación. Pero si empezamos a meterlo en lo que significa la parte burocrática, pues lo que vamos a conseguir es más burocracia, ¿no? Más bien es al contrario. Yo diría de que se tendría que sí escindir todo lo que significa comunicaciones aparte de transporte. Transporte es un rubro muy pesado.
transportes, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para luego ir a Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tiene un presupuesto, vamos a suponer, de 100, pero ese 100, 98 es transportes y 2 es comunicación. Entonces, ¿qué autonomía tiene para decidir sobre presupuestalmente? Muy poca, ¿no? En cambio, si separaríamos la parte de telecomunicaciones, podríamos hacer un TIC, y dentro del TIC, porque es tecnología de información y comunicación, sí podríamos poner lo que significaba, porque ya está la parte tecnológica, sí podríamos poner lo que significa ciencias, ¿no? Hacer todo un detalle completo, pero debería ser una cuestión conjunta, pero no hacer ciencia y tecnología única en donde solamente, y quiero ser muy didáctico en esto, solamente pensemos, pero no ejecutemos. Creo yo que todo país necesita algo ejecutivo, que haga, que realice. Y yo estoy totalmente de acuerdo que la innovación y la investigación tiene que realizarse, pero dentro del esquema directivo. Y para mí, los esquemas de ciencia y tecnología los tienen que desarrollar las universidades. Las universidades son las que tenemos que potenciar. Si potenciamos las universidades, pues no vamos a necesitar un ministerio de ciencia y tecnología, porque ahí va a estar la ciencia y la tecnología y la investigación. En lo otro, para mí, es crear burocracia. Al menos es mi manera de pensar. Yo más bien al contrario pienso de que TIC, tecnología de información y comunicación, debería estar aparte de lo que es transporte. Más no la parte de ciencia y tecnología, por para eso están las universidades, porque si no le quitamos autonomía, tanto dan peleo por autonomía y luego lo metemos en un ministerio. No, imposible. Eso no debería pasar, creo yo. Gracias, ingeniero Montes. Acá tengo una pregunta más. Creo que ya no hay más preguntas, sería la última en todo caso. Mencionan lo siguiente, dicen, considerando que el tráfico ha aumentado justamente por este tema del COVID-19, ¿cómo ve usted aquí el tema del precio de los megas a nivel internacional? Creo que lo mencioné en la conferencia. Eso va a tender a bajar. Va a haber muchas economías de escala, ¿no? Hoy en día, le voy a poner un ejemplo que de repente es mucho más práctico. La red de transporte telefónica debe tener por lo menos 30 años de construida. Y las únicas variaciones que se han hecho son variaciones muy pequeñas. Fue una planificación bien estructurada que duró mucho tiempo, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el tiempo son economías de escala. Entonces voy arrancando en el tiempo con un precio alto y luego lo voy bajando porque es una economía de escala, porque hoy voy dándole más servicio, más capacidad, etcétera, etcétera. ¿No? Hoy en día, la red de transporte, que anteriormente tenía que ponerle pues muchísima fibra, ya no es así. Y es suficiente con hacer una buena multiplexación en DWDM y pues cambio de tarjetas, ¿no? Antes había landas me acuerdo mucho, landas de 1 giga, landas de 10, landas de 40, landas de 100. Ahora hay landas de 400 y ya muy pronto salen landas de 1 tera. Y en un par de fibras pueden caber 60 landas. Entonces ahí va a haber capacidad. Por lo tanto, voy a tener lo que le llaman economía de escala. Y por lo tanto, los precios, la asequibilidad va a tener que reducir. Los precios van a tener que ir a lo bajo. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, y solamente para complementar, ingeniero Montes, excelente lo que usted ha dicho. Bueno, yo tuve la oportunidad de participar en la primera red de Lima Trujillo en el año 93 y como usted dice, ¿no? Han pasado más de 25 años, he visto crecer a esa criatura y sigue funcionando. Es la tecnología, ¿no? Lo que comenta, ¿no? Así es. Lo que comenta. Acá tengo una pregunta más. Me indican sobre una base de datos única para que puedan consultar y gestionar la información de los pacientes, ¿qué tecnologías se podrían aplicar? A ver, una base de datos. Esto es un detalle que probablemente tendríamos que empezar a mirar de una manera totalmente distinta, ¿no? A ver, el escenario en el cual deberíamos situarnos, anteriormente era un escenario totalmente centralizado. Pero hoy en día la idea que se nos ocurre a muchos de los que estamos trabajando en esto es que tenemos que empezar a hacer descentralización tecnológica. No puede ser posible que yo tenga un solo data center en el país y que todo el mundo venga a consultar ahí.
el consumo de red es mucho más grande. En cambio, si tengo una base de datos centralizada, descentralizada, donde tengo otras bases de datos por regiones, o por provincias, o por distritos, pues al final yo puedo hacer actualizaciones en horas de menor tráfico y tengo una atención mucho más rápida de lo que significan estas grandes bases de datos. Pero lo primero, creo yo, es que esas bases de datos se deben cubrir como una especie de una casa. Hay que hacer los cimientos, ir poniendo de poco a poco un módulo para tal cosa, otro módulo para tal cosa. Debe ser una cosa muy, yo diría que debe ser una cosa muy constructiva. No puede